¿Quién me puede decir cuáles son las etapas de la cadena de valor de la electricidad? Sí, Elizabeth. Buenos días. Buenos días. Este es generación, Sí. almacenamiento, transmisión, distribución y comercialización. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. ¿Y quién me puede decir en qué consiste la generación? Sí, Karime. Como en conseguir esta materia prima inicial para que se pueda transformar en energía y así se pueda ir generando. Ok. Nada más, a ver, ok. Abril. Es la producción de energía eléctrica a partir de fuentes como el gas natural, el agua, o el viento o el sol. Ok, sí, muy bien. Muchas gracias. Es un poco más, es más acertada esta parte, porque la de Karime es que no se transforma, ¿ok? Ahorita lo platicamos. Cintia. Es la etapa inicial y consiste en buscar una energía como primaria, como lo comenta Abril, para poder transformarla a una energía eléctrica. Mm, es que fíjense que aquí hay un como tema técnico, a lo mejor es del lenguaje. El petróleo sí se transforma, ¿no? Cuando lo refinamos, rompemos sus moléculas, pero es el mismo elemento, por así decir, ¿no? Vamos a pasarlo por la refinería y eso va a haber a ser una separación física, después una separación química y varios procesos físico-químicos que nos van a permitir obtener la gasolina, el nafta, la turbocina, ¿no? Eso sí es el mismo producto, pero, por ejemplo, el aire se transforma en energía eléctrica o incluso el combustóleo se transforma en energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa, Iván? Pues únicamente se utiliza para em, producir la energía, porque por ejemplo el aire pues mueve las turbinas, entonces ese movimiento es el que genera la electricidad, pero no propiamente el aire es el que se convierte en electricidad. Es correcto, ¿no? O sea, hay que tener clara esta diferencia. Por eso es que hablamos de una energía secundaria y una energía primaria. Esa energía primaria no es que se vaya a transformar en la secundaria, es que sirve de impulso para generar la energía secundaria, que es la electricidad. Como dice Iva, pues por ejemplo el aire o el agua van a mover las turbinas o también la quema de combustible o gas natural, lo que va a generar es un vapor que también va a generar movimiento, ¿no? O el choque de los electrones en el tema nuclear, pues también va a generar otro tipo de energía que va a generar un movimiento y a su vez se va a generar la electricidad. Pero no significa que se transforme, ¿de acuerdo? O sea, eso ténganlo presente. Y entonces en esa generación lo que habíamos dicho es que había dos tipos de fuentes primarias o que podíamos clasificar en dos tipos de fuentes primarias. ¿Cuáles son esas fuentes primarias, Melissa? No era lo de el agua, el aire y así, pero Pero ¿cómo podemos clasificar esos tipos de fuentes primarias? O sea, las podemos clasificar de dos tipos, dependiendo de su reposición en el medio sí, ambiente. renovables y no Ah, ok. renovables. Renovable y no renovable. ¿Qué es la no renovable? De los que habían levantado la mano. Anímense. ¿Qué es la Tiene no recursos, renovable? tienen cantidades limitadas. Entonces, pues una vez que se Cantidades consumen, limitadas. no pueden sustituirse.
Ujú, y, y las renovables, por su contraparte, se consideran inagotables. ujú, Entonces, pues hay una mayor cantidad de, pues, por ejemplo, de energía, ¿no? O capacidad para volver a regenerarse, como ujú. por ejemplo el viento. Por ejemplo, el viento, ¿no? Se consume en menor tiempo del que se repone, ¿no? Eso significa renovable. Pero en México también hablamos de la energía limpia. ¿Y esta cuál es entonces? ¿O cuál es esa diferencia de la energía limpia? Pues que esta no va a producir ningún contaminante ni algún gas de efecto invernadero. Ok, a ver, Emiliano, habías levantado la mano, más o menos, más o menos. Bueno, yo iba a decir que no necesariamente que no haga ningún daño, porque habíamos dicho que toda Ok. actividad humana hace un daño, pero diría que su riesgo, la cantidad de daño que hace es pues mínimo, por así decirlo. Aquí no medimos todavía impactos ni daños, simplemente es la contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto no, cuando son limpias es porque la utilización de esa energía pues no, no sobrepasa un límite legal. Pero es eso, un límite legal. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos emisiones que, por ejemplo, el combustóleo, el carbón, la leña, no se diga, ¿no? Pero tampoco son energías renovables. Entonces, ahora nosotros tenemos este concepto de energía limpia, a la que en realidad se le da un tratamiento de energía renovable con ciertos subsidios, con ciertos apoyos, con cierto desarrollo de infraestructura para poder utilizarla y así generar más electricidad con menos materia, al utilizar una materia primaria que emita menos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí viene un concepto súper interesante que es el de la eficiencia energética. ¿A qué le suena? Ya lo habíamos comentado antes de entrar al tema de hidrocarburos, bueno, iniciando el tema de hidrocarburos. Pero ¿a qué le suena eficiencia energética? Podría ser a qué tan útil o qué tan bueno va a resultar en el parte de la función energética. ¿A qué tan útil va a resultar qué? La parte de la energía o bueno, la electricidad o estas fuentes para obtenerla. Sí, sí, ahorita lo precisamos más o menos, Daira. Pues no sé, yo siento que es como utilizar esa energía, pero pues en una menor cantidad posible para pues poder realizar alguna actividad, ¿no? Ok, ajá, sí, está muy bien definido, Laura. Podría ser utilizar menos energía para realizar la misma actividad, pero manteniendo el mismo nivel productivo de desempeño. Ujú, ok, sí, Brenda. Me parece que era cuánta energía vamos a producir de acuerdo al Ajá, producto. es correcto, ¿no? O sea, no es en disminuir nuestro consumo de energía, sino cuánta energía podemos obtener de un producto, ¿no? O sea, sí, de un bien. Por ejemplo, ¿qué creen que tenga mayor eficiencia energética? ¿El carbón o el gas natural? El gas natural, ¿no? Definitivamente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muchas veces más. Entonces, eso es ¿cuánta energía puedo obtener con menos producto, con menos cantidad? A lo mejor voy a obtener lo mismo, pero aquí voy a utilizar una cantidad mucho menor y allá necesito kilos y kilos y kilos de carbón, ¿no? Para obtener la misma energía. ¿La energía qué es? Para empezar, ¿verdad? ¿Qué es la energía? ¿No? Selene, ¿qué es la energía?
Pues yo la entiendo como, no sé, como capacidad para, no sé, Ujú. de Sí, sí, generar está bien. como electricidad o hacer como trabajos o movimientos. Bueno, sí, aquí en este concepto sí, ¿no? Digamos, uno mucho más general, pues la energía es todo aquello que tiene la capacidad de generar algún cambio en la materia, ¿no? O sea, que puede modificar alguna materia, ya sea con movimiento, con calor, con todo lo demás. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, cuando ustedes encienden el motor, ¿por qué de su auto? ¿Por qué avanza? ¿Qué pasa en su auto? ¿A alguien le gustan los automóviles aquí? Que Hacen sepa combustión eso. los pistones con ¿Y qué ayuda del significa gas eso, y la Emiliano? chispa. ¿Y qué significa eso? Explícanos más, Más a fondo, ajá, pues es donde el motor mezcla, ujú, eh, bueno, la mezcla del aire y el combustible, ujú. pues empuja los pistones del carro. Son como unos ¿Para qué? cilindros y esto se convierte en energía, donde pues recibe un chispazo, por así decirlo, ¿Mm? y transmite pues bueno, se transmite en el movimiento del mismo. Con el movimiento de los pistones, ¿no? Pero justo lo que hace esa chispa es la combustión. ¿Y esa combustión de qué es? De la gasolina, ¿sí? O sea, lo que va a generar es ese consumo. O sea, es lo que al transformar la gasolina, porque ¿a poco la gasolina así solita va a avanzar el carro? Pues no, necesita todo este sistema para que se consuma y así poder generar la fuerza para mover el automóvil, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya de energía, por eso les pregunto qué es la energía, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de energía eléctrica, pues es todas esas energías primarias utilizadas para poder generar esta energía secundaria que es la eléctrica, a través de un sistema, ¿sí? Una infraestructura parecida, digamos, al tema de lo del auto, ¿no? Algo que va a modificar o a generar algún movimiento adicional. ¿Cómo se genera o cuáles son dependiendo del tipo de fuente, que ya vimos que pueden ser renovables o no renovables, vamos a generar energía eléctrica? Habíamos hablado en algún momento en el edificio de Sayeg, ¿no? Su panel, que no se obtuvieron los permisos y por lo tanto no está conectado al sistema. Pero primero hablemos de una generación industrial, porque esa pues es generación para autoconsumo y que sí solventa un poco el tema de la utilización propia de la energía, pero si sabemos que de todas formas tiene que ir al sistema y luego la vamos a consumir, pues ya no nos parece tan lógico, ¿no? O sea, ya no nos parece que en realidad sí sea como un autoconsumo, sino que va al sistema y después regresa a nosotros, porque no podríamos utilizarla de manera directa por el tema del voltaje y también de la contabilidad que tiene que entrar toda esa energía al Sistema Nacional Eléctrico, porque de ahí va a depender de las decisiones de la Secretaría de Energía y del SENACE en cómo se va a llevar la transmisión y distribución de esa energía que se está generando en todo el país, porque ese es el modelo económico, ¿sale? Entonces, para la generación industrial podemos hablar de centrales eléctricas. ¿Se habían oído ese tema, no? La central eléctrica. ¿Han visto alguna? Porque no son esas torrecitas que están allá por Periférico o en Santa Fe, no son esas torres, que incluso aquí por Churubusco hay una avenida que se llama así, ¿no? Las Torres. Y en el centro están todas las torres, pero esas son de distribución. Si notan la diferencia, o sea, aunque parece una estructura muy mayor, en realidad el cableado es evidente que es de distribución porque los cables de transmisión son infinitamente más gruesos, ¿no? Por ahí tengo también una foto de una de la termoeléctrica, se las voy a buscar y se las voy a mandar. Reciente, pues.
Entonces, dependiendo de cuál va a ser esa energía que vamos a utilizar, esa energía primaria, es la central que vamos a tener. Entonces podemos tener termoeléctricas que lo que van a hacer es consumir un, eh, un combustible, ¿no? Carbón, petróleo, gas, nucleares, solares, termoeléctricas. ¿Qué capta la termoeléctrica? ¿Cuál es la diferencia entre termoeléctrica y fotovoltaica? Las dos son solares. ¿Cuál será la diferencia? Según yo, la diferencia era en cómo generan el calor, ¿no? La termoeléctrica es la que con ayuda de la reflexión, perdón, genera el calor y Ok. ay, ¿cómo dijo? La fotovoltaica Fotovoltaica. Ujú. y tiene que ver más con la generación a través de la luz solar, ¿no? O sea, es más directo. Las dos captan la solar, ¿sí? Pero si tiene, o sea, una, lo que va a captar del sol es el calor, como dices, la termoeléctrica. Y la otra que va a captar, si se llama fotovoltaica, Los fotones. Fotones. que son la luz. Sí, Emiliano. Perdón, Pues te yo te iba a gané. decir, Te gané partículas la de luz respuesta. prácticamente. Sí, es correcto, ¿sí? De uno vamos a obtener el calor del sol y en el otro vamos a captar la luz del sol, ¿no? Pareciera que hablamos así de solar en general, pero es diferente, ¿no? Y tan es diferente porque hablamos de otra energía primaria y una se va a procesar en la termoeléctrica y la otra se va a procesar en ciertas centrales que son de captación de luz, ¿no? Hidroeléctricas cuando se trata de corrientes de ríos, mar, demás, eólicas cuando se trata de aire y solares fotovoltaicas cuando se trata de la luz del sol. En México la mayor parte viene de una termoeléctrica, ¿ok? Ya vimos esto de la renovable y no renovable. La termoeléctrica convencional obviamente va a tener como esa materia base o esa materia primaria, pues cualquier combustible no renovable, ¿no? Eh, como el carbón, el petróleo, el gas natural, para poder generar esa electricidad. Se obtiene a partir del calor que va a producir el consumo de esos combustibles, ¿no? Em, Luego tenemos la energía nuclear, que también ya habíamos dicho que en México solo tenemos una central. Esa está, o se llama Laguna Verde. Y aquí, bueno, pues es una reacción nuclear, como su nombre lo dice. Un núcleo de un átomo rompe el otro y eso genera, pues, la fisión con I, y eso genera cierta energía. ¿Qué mineral necesitamos para hacer energía nuclear o para una central nuclear? Uranio. El uranio, ¿no? ¿Y les parece que es un mineral de fácil acceso, difícil, costoso, barato? ¿Qué piensan? ¿Creen? Pues, Ajá. Sí, Pilar. pues según yo tenía entendido que es de fácil acceso para Sí, ciertos países, pero obviamente que pues justo cuentan con ese recurso, ¿no? O sea, no siempre pues, hay la suficiente, ¿cómo se dice?, infraestructura para obtenerlo y así. Ok, pues una cosa es tener esa disposición, ¿no? Esa disposición entre comillas, porque tienes algún recurso natural, pero eso no implica que tu marco normativo o bien que la posibilidad de llegarte de él sea viable. O sea, puede ser muy costoso, pero también muy regulado, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta la regulación internacional en materia de temas nucleares, porque no es un tema menor,
Vaya, ya lo habíamos comentado la clase pasada. Las implicaciones que puede tener el desarrollo de tecnología nuclear puede pasarse no solo a la generación de energía eléctrica, sino también armamentista. Y esto es una preocupación internacional y por lo tanto también está sujeto a muchísimos tratados, ¿no? Y por eso es que muchos países tienen moratorias en donde han suspendido el desarrollo de esta actividad. En el tema de Laguna Verde, como les había comentado ya también la clase pasada, ahorita ya me estoy acordando que ya lo platicamos, esa se vencía la autorización para seguir operando el año pasado. Sin embargo, CFE la solicitó nuevamente y se la otorgaron por otros 20 años más. Eso significa que aquel miedo que teníamos de terminar con o de no contar con la energía generada por Laguna Verde, pues se terminó. Sin embargo, pues los temas de inversión, reparación, mantenimiento son grandes, ¿no? O sea, hay que evaluar si pues vale la pena el proyecto. Sé que muchas veces, o justo en este cambio de la reforma 2013-2014, el discurso político es hacia, pues los proyectos se tienen que desarrollar, ¿no? Y volvimos a este tema de cuesten lo que cuesten. Pero yo sí creo que los proyectos se tienen que evaluar, porque precisamente partiendo de esa evaluación es que debemos fijar nuestra política pública y obtener la energía que necesitamos de una manera más, digamos, amigable tanto con el ambiente como con nuestras propias finanzas públicas, ¿no? O sea, si Laguna Verde resultara mucho más costoso de lo que nos da a través de la energía eléctrica y el manejo de esa electricidad se puede sustituir con otras fuentes, pues creo que valdría la pena hacer otro tipo de inversiones. Sin embargo, bueno, pues ya lo tenemos por 20 años. Mientras sigamos planeando algo, no sé si lo han notado, pero sí, en el sector de energía un sexenio es nada. O sea, no vas a cambiar el mundo con un sexenio, ¿sale? O bueno, no el mundo, no vas a cambiar tu situación energética con un sexenio, la del país. Y entonces, mientras sigamos cambiando de decisiones tan constantemente, pues esto no nos va a llevar a no poder tener una planeación efectiva en el sector energético, porque esta planeación efectiva en realidad va de 10 a 20 años para poder retomar o poder, no sé, tener los beneficios de aquellas modificaciones que se dieron. La reforma energética del 2013, como lo vimos, pues fue una reforma que estuvo vigente 11 años, pero en realidad operó 5 o 4 y medio. Y esto, pues en realidad no pudo haber sido o no se pudo haber evaluado. En el mundo, los sistemas energéticos se revisan cada 7 años, más o menos, no para hacer cambios inmediatos, sino para revisar el impacto de la normatividad que fue modificada. Y después de esos 7 años, empezar a revisar para en unos 3 años adicionales hacer los cambios normativos que se consideren convenientes, ¿no? Esto relacionado también pues con esa decisión de cada uno de los estados. Pero en nuestro caso pues han sido cambios que pues 2013 y duró 4, 2018 verbalmente y de falta de aplicación de norma y duró 5, 2024 cambio de normativa, 2026 y estamos entendiendo de qué fue ese cambio de normativa, modificando instituciones y demás, cambiando sustancialmente la visión del Estado en el manejo del sector energético y pues eso nos lleva a tener incertidumbres a largo plazo, ¿no? O sea, al momento, al día de hoy, no podemos decir si vamos a tener producción más allá de los 9 años que está acreditada las reservas 1P. No podemos decir si la energía nuclear va a ser redituable, ¿no? O sea, se puede costear por sí misma. No podemos saber si va a haber fracking y eso va en realidad a generar ese déficit de gas natural que tiene México o simplemente vamos a invertir costoso sin obtener el beneficio que esperamos. O sea, ¿sí me explico? No sabemos todos esos movimientos, buscando, estamos buscando inversiones de carácter mixta en electricidad para
mejorar y ampliar nuestro sistema nacional eléctrico. Sin embargo, pues las licitaciones están súper direccionadas y pues tampoco han sido atractivas para la industria, más con el cambio normativo. Entonces, lo que les quiero como transmitir es, mientras por supuesto que va de la mano, pero mientras no fijemos esos objetivos estatales a más allá de un sexenio, lo cual es poco viable porque ese es el sentido de un sexenio, poco vamos a poder hacer con un desarrollo eficiente del sector eléctrico o del sector energía en México, ¿no? Y eso pasó en mi consideración con Laguna Verde, ¿no? Ya la tenemos de nuevo. Ay, qué bueno, nos va a seguir generando. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué costo? ¿Cuál es tu plan de mantenimiento y de reparaciones? Porque todos sabemos que cada día que pasa baja su productividad y que hay que invertirle dinero para que siga produciendo lo que tú estás esperando. Va a valer la pena que hayas movido todo el aparato administrativo y que hayas movido todo el aparato presupuestal cuando tu producción de electricidad o tu generación de electricidad va a disminuir considerablemente. Esa sería, digamos, la pregunta, ¿no? Respecto a la nuclear. Em, la energía solar, como la habíamos visto, ¿sí notan la diferencia entre los paneles? ¿Cuál será el fotovoltaico? El que capta la luz, arriba o abajo. Creo que es el de arriba. Ujú. El de arriba capta la luz, el de abajo capta el calor, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto igual pasa por cierta infraestructura. Aquí el tema o el highlight, como le llaman, en energía solar es, pues todo sonaba muy bonito, ha ido abaratándose exponencialmente. ¿Qué significa exponencialmente? Que va creciendo o que va aumentando. Pues aumentando o disminuyendo, pero ¿en qué? O sea, ¿qué es ese exponencialmente? ¿Sí, Karime? Como gradualmente, como de poquito en poquito. Al revés, ¿alguien más? Ritmo de crecimiento Como o rápidamente, ¿no? disminución. Sí, rápidamente, pero a ver, Emiliano, ¿qué? Que es un ritmo de crecimiento o disminución. No es constante, Ajá, pero no sé, es progresivo, por así decirlo. progresivo, ok, ok. Por ejemplo, ¿saben cómo se miden los temblores? Los grados de los temblores. ¿Por escala? Una escala Richter, ¿no? Y hay mucha diferencia entre un temblor de 5.4 a uno de 5.6. Muchísima, ¿no? Pues es abismal la diferencia. A veces un punto algo significa muchísimo en los temblores. Es porque también se va haciendo exponencialmente. Em, Generalmente, ¿cómo sumamos? Digo, ya sé que suena muy bobo, pero no es uno, 2, 3, 4, 5. Cuando sumamos exponencialmente, sumamos uno más uno, 2. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. ¿Sale? ¿Sí entienden el concepto? Entonces, de un movimiento saltas a otro estadio totalmente diferente, ¿no? Por eso es que los temblores es tan importante ese punto algo, porque como se mide en esa escala es exponencialmente. Entonces, a lo que me refiero es, o sea, bajó así, ¡fum! ¿No? De repente era impagable un panel solar para cualquier ciudadano, impagable, solo las empresas y haciendo una inversión grandísima, súper costosa la energía solar y de repente en un par de años bajó muchísimo de precio, haciéndola asequible. Pero y todo esto con la finalidad de que hubiera mayor generación de energía eléctrica para autoconsumo y que esto también pudiera irse al Sistema Nacional de Energía, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién tenía la entrada directa y libre? Las energías renovables, ¿sí? De fueran, de quien fueran, una empresa o una persona física. Pero ahora, ¿quién tiene la entrada directa y prioritaria o prevalente?
CFE. Cualquier tipo de energía que genere CFE debe entrar de manera prioritaria al sistema y debe ser el 54%. Y entonces aquí ya no nos empiezan a cuadrar las cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todos estos permisos que se tienen para generar electricidad? Si van a afectar el sistema, van a afectar la entrega de energía eléctrica de empresas que se dedican a generar y que no son para autoconsumo. Pues habrá que evaluar toda esa modificación o el impacto de esa modificación legal, ¿no? que tuvimos en 2024. Y otro de los temas más importantes, o bueno, también importantes, hay que repensarlo, es qué vamos a hacer con los paneles solares, porque son desechos que podemos disponer de ellos libremente o tendrán alguna carga ambiental importante. Fíjense lo que hace ese panel, ¿no? Es como quitar una ventana y ponerla en cualquier lado. No, es que justo era algo que hablábamos, creo que hace 2 clases, me parece que un compañero comentó el tema de la instalación, ¿no? Está todo regulado de algún modo y esta parte de que al Estado le corresponde la instalación o bueno, a las, en este caso, CFE, ¿no? A ciertos organismos que les corresponde dar esa asesoría de cómo se lleva a cabo la instalación o cosas así, pues muchas veces no la hay, ¿no? Entonces la gente pues los pone ahora sí que siguiendo como el instructivo y muchas veces hay cosas que no están reguladas, ¿no? No sabemos cuántos paneles solares puedes tener en tu casa, ¿no? Yo, por ejemplo, viví un tiempo en una casa donde ocupaban paneles solares, pero para el tema de hacer funcionar máquinas, era un molino de maíz. Entonces había como 5 paneles y no había ni paso para el tema de lo que llamamos el roof garden o la azotea, ¿no? Porque estaban invadidos ahí por todo el tema de los paneles. Entonces, yo creo que sí es muy importante porque puede resultar tanto peligroso como invasivo y si no hacemos un uso adecuado de ciertos recursos, también corremos el riesgo de que no, pues no los aprovechemos al 100%. Pues sí, sí, nada más la cuestión técnica, yo confiaría más en la empresa que te lo vendió que en la asesoría gubernamental, ¿no? O sea, porque ellos son los que tienen de primera mano eso. Pero sí, pues requieres de todo ese trámite para poder utilizar tu panel, ¿no? O sea, eso es cierto. Y también pues alguien que se dedique a esto y que busque la mayor eficiencia, porque hay veces que los ponen en zonas, como dices, que no son adecuadas para captar la mayor cantidad, ya sea de luz o de calor, ¿no? O sea, lo ponen abajo de los árboles, pues como que no, ¿verdad? Ahí no iba el panel. Entonces, o por ejemplo, inaccesibles para la limpieza. ¿Qué pasa cuando un panel se ensucia? Pues deja de captar en la misma dimensión en la capacidad que puede captar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay varias cosas, pero me refería más bien a la disposición final, ¿no? O sea, no es algo que podemos poner y quitar libremente. ¿Por qué? Porque también tiene cierto grado de contaminación y puede causar afectación al ambiente. Entonces hay que disponer de ellos como cualquier desecho con ciertas restricciones. Entonces, pues ahí, hasta ahí, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Hasta ahora no hay regulación acerca de qué vamos a hacer con estos paneles. La eólica, aquí se ve bien bonita, ¿no? O sea, sí, pero ¿saben cuál fue el tema de Alemania con la eólica? Alemania no tiene nada, ¿no? Pobrecita. Este, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene carbón, todo lo tiene que estar moviendo. Entonces es uno de los países que más ha invertido en el desarrollo de renovables y tiene un territorio, digamos, en comparación con México y también en comparación con México, una población pues pequeña, ¿no? Y un territorio pequeño. ¿Qué hizo Diego? Bueno, tengo una duda Sí. porque no sé si sea lo que pasó. Es que en mi For You page, no sé por qué siempre me sale al respecto de un caso de corrupción con respecto a una empresa al sector eólico en Alemania, que fue así como que muy grande, Ajá. que sigue haciendo ruido, pero no, creo que ese no es el al suceso al que usted se refiere.
No, ese no era el tema. Corrupción en todo, pues siempre, sí, pues la hay, ¿no? O sea, la hay. No, no porque sea el sector de energía se excluye o es más, simplemente pues se da. No, Alemania pues diversificó o trató de diversificar su matriz energética utilizando pues fuentes de energía renovables, entre ellas la eólica. Entonces, tapizó, por así decirlo, de manera figurada, tapizó su territorio con estos molinos y con paneles solares, con el fin de tener algo ellos, ¿no? Para poder generar su electricidad. Pero, ¿se acuerdan cuando aquí en México dijo el presidente allá creo que fue en Zacatecas, que dijo, pero es que afean el paisaje? ¿Se acuerdan? ¿No? El presidente Andrés Manuel fue su primera objeción hacia un campo eólico. Esto se llama campo, ¿no? O sea, cuando hay varios molinos. Pues en Alemania sí tuvo afectaciones ambientales importantes porque hay unos pájaros que tienen un camino migratorio por Alemania y se los echaban los molinos, ¿no? Entonces sí tuvo una afectación ambiental importante. Obviamente, pues el camino migratorio no va a cambiar, ¿verdad? O sea, no le vamos a decir a las aves, ahora vuela por allá y no por aquí. Entonces, sí están viendo la forma de solucionarlo, de obtener, pero muchos de los campos que en un primer momento iniciaron, eh, los cerraron por este tema de los pájaros, ¿no? O sea, ya no es solo afectar el paisaje, sino que sí afectó sustancialmente esta movilidad de esta especie. Entonces, bueno, pues también tiene sus contras, ¿no? Sus pros, sus contras, por eso es tan importante las cuestiones técnicas y eficiencias que tenemos que plantear en este tipo de proyectos. Eh, Aquí hablamos de dos tipos de proyectos, el onshore y el offshore, ¿no? Esto también se ve en hidrocarburos. Como su nombre lo dice, pues el onshore, ¿dónde será? ¿En dónde es allá? Bueno, si ya lo dijiste. Es que no sé si se refiere, o sea, en la costa o dentro de la costa. Onshore, ajá, terrestre, ¿no? Adentro. Y offshore en el mar, ¿vale? Por eso les puse ahí las dos imágenes. Esta denominación también la podemos leer, observar en petróleo, ¿sí? Es donde vamos a realizar el campo. ¿Dónde creen que hay mayor captación de aire? Pues depende, ¿no? Depende. O sea, ahí en la Sierra de Zacatecas hay muchísima también y es terrestre. O sea, no necesariamente porque sea mar tiene mayor capacidad de captación, sino va a depender mucho de la movilidad de los vientos. La otra, pues, es esta que tanto hemos mencionado y de la que México utiliza, ¿no? Gran parte, que es la hidráulica, o también llamada hidroeléctrica. Más bien la central es la llamada hidroeléctrica. Y esto lo que va a aprovechar, como viene en el diagrama de abajo, es la energía del movimiento del agua y la transforma en esta electricidad a través de las centrales eléctricas, ¿sí? Pero lo que vamos aquí a aprovechar no es calor, sino es fuerza, es ese movimiento con el peso del agua, ¿no? Entonces pueden ser centrales hidroeléctricas de embalse. O sea, esa agua que tenemos contenido a propósito mediante una propósitamente, como junté a propósito y mediante, a propósitamente, a veces mi cerebro va más rápido que mi boca. Entonces, tenemos a propósito, que tenemos contenido a propósito a través de las presas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí arriba. ¿Cuál es el problema con una presa en el norte del país que surgió hace poco? ¿Quién utiliza esa agua? ¿No escucharon? Un problema legal importante de tratado internacional. Ya les dije quién la utiliza. ¿El uso del agua es libre? No hay limitaciones. Hay limitaciones, ¿como qué?
Bueno, según yo, respecto a la Ley General de Aguas que apenas tuvo la reforma, hay ciertas limitaciones para el uso respecto a los terceros, ¿no? Aparte se estaba buscando que solamente se tomara el uso, ay, ¿cómo es? Doméstico, el uso doméstico y otros usos como para el tema de las industrias que requieren el recurso. Entonces, según yo, sí hay tema no se llaman concesiones, según yo, son permisos, o si se llaman concesiones, no recuerdo muy bien, perdón. Son concesiones, en agua son concesiones. Ajá, y concesiones para poder hacer uso, en este caso, los privados, ¿no? O Ujú. sí, los privados particulares y más aparte el uso doméstico, que corresponde, me parece que eso le correspondía con agua de Semarnat, algo así. Es con agua, es correcto. Con agua es quien tiene que organizar todo esto y quien da las concesiones, ¿no? Y como dicen, pues hay prioridades de utilización de agua. Por ejemplo, ¿quién tendrá mayor prioridad, la industria automotriz o la industria alimentaria? Alimentaria. Efectivamente, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que cumplir con esas reglas para poder utilizar el agua. El problema aquí con esta presa que les digo, porque ella es agua acumulada y también es propiedad de la nación, era que nosotros se la vendemos o tenemos un compromiso internacional con Estados Unidos para que la utilice, ¿no? Y entonces de repente dijimos no, porque necesitamos el campo, ¿no? Sobre todo en el norte, que pues ya está casi muriendo, y entonces vamos a reducir esta agua que le damos o que le vendemos, no le damos, ¿no? Que le vendemos a Estados Unidos, y pues nos acusaron del incumplimiento del acuerdo internacional. Entonces, bueno, no se ha solucionado al 100%, pero se llegó a acuerdos para poder avanzar, pero sigue el tema ahí pues latente, ¿no? Pero bueno, hay centrales que llevan aparejada una presa para poder generar esta energía hidráulica que es en una instalación que se llama hidroeléctrica, ¿sale? Entonces tenemos estas de las presas, también podemos utilizar el agua que fluye en los ríos o en cualquier relieve, ¿no? Como las cascadas, todo esto lo podemos llegar a utilizar. Esto a lo mejor a nosotros nos suena como extraño, ¿no? Y diríamos, ay, bueno, ¿para qué necesitaríamos eso? Imagínense que ustedes no son citadinos y viven de la ganadería o de la agricultura en un lugar justamente agrícola, ¿no? ¿Les servirá estar que su terreno esté al lado del río? Por supuesto que sí, ¿no? Y solicitan esa utilización, la concesión para utilizar esa agua y así poder generar su energía eléctrica, entre otros muchos usos, ¿no? O las centrales hidroeléctricas reversibles o de bombeo, que como su nombre lo dice, pues tenemos agua, pero esa la vamos a estar moviendo no por un cauce natural o no porque necesitemos llena la presa y que el agua caiga, sino que necesitamos infraestructura adicional para mover esa agua, digamos, en un ciclo y que ese ciclo pueda ir generando el movimiento y la fuerza que necesitamos para generar energía eléctrica, ¿de acuerdo? La geotermia, ¿qué es la geotermia? El calor de la tierra. El calor de la tierra, ¿no? Y entonces aquí pues también necesitamos perforaciones, porque ¿cómo vamos a obtener este calor de la tierra? Pues justamente perforando el subsuelo. Un proyecto similar, no igual, ¿no? Similar a la perforación de hidrocarburos e incluso muchas empresas que prestan servicios de perforación pudieran estar interesadas en el tema de geotermia. Es un tema nuevo en México, se está explorando, todavía no se hace masivamente. Hay licitaciones al respecto para que se puedan realizar los proyectos y así pues utilizar esta energía. Eh, el tema es que ya habíamos hablado de los estratos de la Tierra, ¿se acuerdan? Estas capas donde podemos realizar la actividad petrolera. Entonces, cada una de las capas, ay, no sé si conocen esa paleta. Ah, bueno, hay una nueva que se llama rocaleta. ¿Sí la conocen? Es que antes se llamaba pachicleta, pero ahora hay una nueva, rocaleta. Y pues, si no la muerden, bueno, si la muerden, ¿qué ven? Pues todos los colores, ¿no? Tienen diferentes capas.
Hasta arriba creo que es picoso y luego traen diferentes sabores, ¿no? Y colores. Entonces, veamos así la Tierra, ¿no? Las capas de la Tierra, una sobre otra que se fueron creando y entonces cada estrato va a representar una era. Entonces, pero el núcleo pues es una masa sólida e incandescente, ¿no? O sea, así como lo vemos, nos lo ponen en las películas de ficción, así, tal cual. Y pues ahí hay minerales, gases, rocas fundidas. ¿Imaginan toda esa materia orgánica que platicábamos cuando vimos hidrocarburos y cómo se transformaba, qué era el sistema petrolero, qué esa materia orgánica que se depositó ahí, que con la presión de todas las demás capas de la Tierra y el calor al que se sujeten se transformó en hidrocarburo? Ahora imagínense el núcleo, ¿no? De la Tierra con todos estos elementos que son igual materia orgánica, minerales, gases, rocas y demás, y que el agua, pues al final de la lluvia o de los mantos acuíferos se va a ir filtrando poco a poco hasta generar como, sí, como laguitos internos, por así decirlos, que se van a calentar muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprovechar en la energía geotérmica? Pues esa alta temperatura, pero no vamos a obtener el calor del núcleo, ¿están de acuerdo? Lo que vamos a obtener es ese vapor, esa agua convertida en vapor por altas temperaturas. Eso es lo que vamos a aprovechar en la energía geotérmica. México tiene mucho potencial en este tipo de energía, falta el desarrollo de proyectos y falta también pues el tema de la inversión, ¿no? Entonces, pues esperemos que esta sí sea un elemento adicional que viable y que realmente pueda modificar nuestra matriz energética. La biomasa, en mi consideración, es un sueño, ¿no? O sea, sí existe, pero, ¿sabe? Su eficiencia energética es muy poquita, muy, muy poquita. Y entonces necesita mucho espacio, es como un huerto. ¿Cuál será la peor verdura? O sea, la más barata, la más pauperizada. ¿Cuál será? Un huerto de rábanos mientras no sea septiembre, ¿no? O sea, inviertes mucho, necesitas mucho terreno. No, no, las verdolagas que les había dicho el otro día, más ejemplificativo. Necesitas mucha tierra, ¿no? Porque se expande. Necesitas muchísima agua. Y vendes un ramito en 10 pesos, ¿no? O sea, no tiene como esa relación todavía de eficiencia. Aquí necesitamos mucha biomasa para ser utilizada como fuente de energía eléctrica, ¿no? Entonces, siempre va a tener que ir acompañada o mezclada con otras herramientas o con otros mecanismos o incluso con otra materia para otra energía primaria para poder ser eficiente. Entonces, yo no dudo que en un futuro pues tengamos otros mecanismos, otra infraestructura, otras técnicas para desarrollarla y que realmente nos represente algún número importante, ¿no? Con satisfacción de necesidad de energéticos, pero por el momento creo que no es así. Además de que el cultivo de la biomasa, o sea, no podemos destinar nuestro campo al cultivo de la biomasa porque también tenemos esa prioridad alimentaria, ¿no? O sea, preferimos utilizar nuestros campos para eso que para biomasa. La energía del mar la podemos contemplar desde dos perspectivas, ¿no? La mareomotriz, que aprovecha la subida y la bajada de las mareas, ¿no? O sea, ya saben esto en la noche, la luna, además. Ese movimiento es lo que vamos a aprovechar. Y obviamente, pues, ¿dónde? En la costa, ¿no? Porque es donde vemos ese movimiento
O sea, cerca de la costa, no en la costa, no en la playa, ¿no? Pero cerca de la costa para poder eficientar la infraestructura, que no sea tan caro, que pueda ser asequible. Y la energía undimotriz, que lo que aprovecha es el movimiento de las olas. Eso nos convendría más tenerlo, pues, en mar adentro, ¿no? O sea, porque a lo mejor nosotros vemos el movimiento de las olas cuando estallan en la playa, cuando estallan en la tierra, pero ¿dónde tendrá más fuerza? ¿Cuando estalla o cuando se está moviendo en mar adentro? En mar adentro, Natalia. Sí, definitivamente, ¿no? No se ve, pero la fuerza está ahí. Colombia ha invertido mucho en análisis y en infraestructura, también en el desarrollo de tecnología respecto a energía del mar. O sea, se ha significado un tema para Colombia en el punto de en la diversificación de la matriz energética. Eh, y yo creo que en algún momento pues tendremos que copiarles, ¿no? Porque creo que también México puede tener mucho potencial. Yo me apuré para poder terminar esto de generación. Ay, ahora, yo creo que le vamos a dejar aquí, pero necesito que revisen algo. ¿Qué es un megawatt? ¿O qué es un watt? ¿No? O sea, ¿por qué la energía eléctrica se va a medir con watts? ¿Qué son? ¿O alguien sabe? Son una unidad de energía precisamente. Ujú. Y yo creo que si todos están de acuerdo, podríamos dejarlo ahí, ¿no? Porque unidad de medida de la energía eléctrica. O sea, porque si nos metemos a explorar, pues nunca vamos a acabar. O sea, no es un concepto relacionado es un concepto totalmente de física, ¿no? Entonces, yo me voy a tardar muchísimo en tratar de explicárselos y probablemente el 20% me tenga que recular sobre lo que es y cómo se utiliza, ¿no? Pero es eso, es una unidad de medida, es como el barril de petróleo crudo equivalente, ¿sí? Que tenemos el Brent como referencia o tenemos las mezclas mexicanas, ¿no? O sea, pero tenemos una referencia, una unidad de medida, como cuando van al mercado y toman les dicen una lata de frijoles. Pues es esa lata, esa es la unidad de medida de la ciudad. ¿Cuánto pesa? ¿Quién sabe? Pero te vendió una lata. Aquí son los watts o megawatts en este caso. Y cuando las centrales eléctricas tienen una capacidad igual o mayor a 0.7 megawatts, que esto ya fue modificado, a 0.7 megawatts, deben contar con un permiso de generación, ¿sale? Punto 7. En la anterior ley o la anterior normatividad era 0.5 megawatts en la ley de la industria eléctrica. Ahora la ley del sector eléctrico dice 0.7 megawatts. Entonces esto ya nos deja ver que va a haber una distinción entre aquello que vamos a regular y lo que no. ¿Están de acuerdo? Si generas más de este 0.7, voy a tratar de conseguirles una tabla, en algún momento me la prestaron, de referencia de qué significaban los watts, ¿no? En qué se traducían. Tantos watts se traducen en esta actividad. La voy a buscar. Pero bueno, ahorita lo importante es que sepamos que hay unas que van a estar reguladas, supervisadas por el Estado y otras que no van a necesitar de este permiso para realizar esa actividad. Eh, la energía eléctrica en centrales eléctricas podrá generarse tanto por el Estado como los particulares o en conjunto en temas de inversión mixta. ¿Se acuerdan del contrato mixto en hidrocarburos? Algo similar, pero no es lo mismo porque ya partimos desde la perspectiva que hidrocarburos surge y persigue otro fin y electricidad surge de manera distinta y persigue también otro fin, ¿no? Entonces, pero algo similar en donde va a haber la intervención estatal con con la participación privada y podrán desarrollar proyectos específicos. Aquí ya se cambia también este tema de la prevalencia. CFE va a tener esa prevalencia al 54% de la inyección de la energía eléctrica al sistema nacional eléctrico y pues con eso va a tener esa preponderancia en el mercado.
Para producir energía vamos a hablar, igual que en hidrocarburos, se tienen que aprender o conocer otros términos. Vamos a hablar de generación distribuida, autoconsumo, generación para el mercado eléctrico mayorista, que ahí ya les dice que es para vender, ¿no? O sea, luego estás pensando que la vas a vender. Y con estos nuevos esquemas de desarrollo mixto, que puede ser producción a largo plazo o inversión mixta. Y la cogeneración. La cogeneración es cuando entra también, era lo que le llamaban los contratos legados, ¿no? Y era justamente esta parte que se generaba con instrumentos jurídicos anteriores y que fueron eh, respetados, ¿no? La generación distribuida, ¿se acuerdan de este punto 07? Que es cuando si lo pasamos, si es igual o mayor necesitamos permiso. Aquí la generación distribuida, una de sus características es que esa capacidad debe ser menor a punto 07. ¿Necesitamos permiso? No, ¿sale? Debe estar interconectada. Voy a generar la electricidad, la voy en una central eléctrica que se va a conectar a un circuito de distribución que ahí se van a concentrar varias energías generadas por otros centros de carga. ¿Sí queda claro? O sea, es algo que voy a generar chiquito porque tengo menos de 0.7 megawatts, pero que lo voy a tener que meter al sistema a través de esta interconexión directa. ¿De acuerdo? O sea, esa es otra de las características. Es una generadora exenta de, pues, el cumplimiento porque no tengo permiso y tampoco tengo que estar pasando supervisiones. La energía eléctrica o productos asociados. Aquí hay algo que se llama servicios o productos asociados, que hablamos de mejorar esa energía eléctrica con potencia, con ciertas características que en realidad no vamos a ver, pero que son, digamos, están alrededor de la energía eléctrica, ¿no? O sea, los vamos a mencionar, pero no vamos a entrar a ello. Pero estos, energía eléctrica o productos asociados pueden ser designados ya sea para el uso propio o para la venta. ¿La venta a quién? Pues si lo tenemos interconectado directamente a los centros de carga, pues precisamente va a ser a CFE, ¿no? Em, Puede venderse a través de algo que se llama suministradora de servicios básicos. ¿Qué ustedes en su casa qué tendrán? ¿Un servicio básico? A ver si aquí o serán un gran usuario. Servicio básico o gran usuario. ¿Qué serán ustedes? Servicios básicos. Servicio básico, ¿no? O sea, em, su servicio básico o servicio calificado. El servicio calificado es cuando el consumo que va a realizar esa persona, ya sea física o moral, es muy grande, ¿sí? Y que requiere otra infraestructura y también va a tener otra tarifa o no. Sí, ¿Le deberíamos cobrar más a quien consume más? Sí. Y sí. eso pasa, no sé, revisen sus recibos de luz unos meses a ver si hay mucha variación. De repente no sé si les ha pasado que dicen, ah, caray, ¿por qué me llegó tan caro? ¿No? Sobre todo en Navidad, por las luces, por los arbolitos, por todo esto, o ahorita en época de calor, donde aumenta muchísimo nuestro recibo de luz porque aumentó nuestro consumo. Pero CFE tiene topes de consumo para este suministro básico, para este servicio básico. Si tú pasas ese tope de consumo inicial, tu tarifa ya se va a localizar aquí. Y para bajarla tienes que tener 6 meses de disminución de consumo. O sea, es algo que te va a costar por lo menos 6 meses pasar al otro estándar, ¿no? Al otro nivel, por así decirlo, del tabulador. Entonces, por eso es tan importante, pues, medir nuestro consumo de energía eléctrica, no solo por lo que tengamos que pagar, sino también por lo que estamos consumiendo, ¿no? Apagar las luces, desconectar las cosas y todo esto para poder tener
un control real sobre la energía que estamos consumiendo. Entonces, nosotros vamos a tener esta prestadora o esta suministradora de servicios básicos, no de servicios calificados, porque lo que necesitamos es la electricidad para nuestro hogar. La CNE debe emitir los modelos de contrato, determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables. Aquí se maneja también con un tema tarifario, igual que el transporte y el almacenamiento, porque si no estaríamos en un tema de competencia donde el que más pague, pues es el que va a tener la electricidad de manera prioritaria y los demás podríamos quedarnos sin electricidad. Entonces no podemos perder de vista que se trata de una acción estatal que va a tener como objetivo satisfacer una necesidad de carácter general. Y por ese hecho le debemos implementar otras políticas públicas y no solo dejar la regulación en manos del mercado, dependiendo de la oferta y la demanda, sino que también debe intervenir a través de fijar los precios. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la regulación tarifaria, justamente, ¿no? Y también se tienen que fomentar, esto a través de la Secretaría de Energía, los créditos y esquemas para el financiamiento de centrales eléctricas de generación distribuida con energía limpia. Y esto funcionaba muy bien cuando teníamos el otro modelo, ¿no? Porque te decían, te voy a prestar dinero, aquí lo tienes, tú vas a generar y yo estoy obligado a comprarte tu energía porque proviene de una energía limpia. Pues era negocio redondo, ¿no? O sea, por supuesto que la voy a generar, me estás prestando el dinero, eso significa el que me recibas la energía de manera prioritaria, significa que yo voy a recuperar mi inversión en lo que lo tengo planeado, porque el riesgo disminuye de esa recuperación de la inversión y por lo tanto, pues voy a entrarle. Ahora el riesgo se aumenta porque finalmente no sé en qué momento me vas a recibir esa energía eléctrica, ni tampoco cuántos participantes va a haber para poder disponer o que me compres esa energía. Y entonces el riesgo de perderla aumenta, ¿no? Un poco. Y eso puede disminuir el interés o la inversión. Y pues aunque la Secretaría de Energía nos diga, ándale, invierte o te presto, pues va a ser un poco más reducido y con mucho más riesgo, ¿no? que el modelo anterior. Y bueno, también se supone que la Secretaría de Energía debe fomentar la capacitación de las empresas, del personal y de todos los profesionales técnicos independientes para la instalación de estas centrales. Es decir, que sí viene junto con la supervisión y el manejo técnico del sector eléctrico, ¿no? No es algo que únicamente va a vigilar desde la aplicación de las políticas públicas, sino esta rama técnica, que en realidad quien la ejerce en el tema eléctrico, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿vale? Recuerden, apunten esto, generación distribuida, autoconsumo, o tómenle una foto, generación para el mercado eléctrico mayorista, esquemas de desarrollo mixto y cogeneración. Todos estos son modelos, así como hablamos en su momento del modelo contractual de licencia, producción compartida, utilidad compartida y servicios. Estos son modelos que persiguen fines específicos para esa energía eléctrica generada por los particulares, ¿vale? Bueno, también aquí en los esquemas mixtos, en los que intervienen particulares, no solo por los particulares. Entonces, lo podemos hacer bajo estos esquemas de producción de energía que van a tener reglas específicas y fines específicos. Y los terminamos yo creo que el lunes, ¿vale? Si pueden, échenle un ojito a esto. Si alguien tiene dudas o quiere comentar algo, me busca y lo platicamos, ¿vale? Yo no quisiera darles el viernes, pero bueno, es obligatorio. Entonces, nos vemos el lunes.